Carmen Valdés tenía 22 años cuando vio al conde Rafael de Mendoza por primera vez, y en ese instante preciso, en una mañana de mayo que olía a azahar, comprendió exactamente cómo las heroínas de las novelas que leía describían el momento en que el mundo dejaba de girar. Él estaba de pie en el patio central del Palacio de los Álamos, la luz dorada de Andalucía recortando su silueta contra los azulejos moriscos, y no hacía nada extraordinario. Solo leía una carta con aquella concentración absoluta que ella llegaría a conocer tan bien. Pero había algo en la línea de sus hombros, en el modo en que el viento movía su cabello oscuro, en la seriedad casi melancólica de sus facciones, que hizo que el corazón de Carmen diera una voltereta dolorosa dentro de su pecho. No podía ver sus ojos desde aquella distancia, pero aún así sintió cuando él levantó la mirada de la carta. Sintió el peso de aquella atención posarse en ella durante 3 segundos enteros antes de deslizarse hacia otro lado, como si ella fuera apenas una pieza más del mobiliario que él apenas registraba. «Aquel es mi sobrino», dijo doña Beatriz a su lado, con un suspiro que Carmen no comprendió entonces, pero que entendería íntimamente en los años que vendrían. Rafael de Mendoza, 31º conde de esta casa, un buen hombre, pero distante, siempre distante. Carmen había llegado al palacio apenas una hora antes, trayendo consigo una pequeña maleta de cuero desgastado y el peso abrumador de ser la hija de un comerciante arruinado por deudas de juego, muerto 6 meses atrás y dejándola sin nada más que una educación refinada que no servía para pagar cuentas o alimentar estómagos vacíos. El puesto de dama de compañía de doña Beatriz era su salvación, su única ancla en un mundo que se había desmoronado a su alrededor, y debería estar pensando en gratitud, en supervivencia, en cómo reconstruir alguna versión de futuro a partir de los escombros de su pasado. Pero todo lo que conseguía hacer era mirar a aquel hombre en el patio bañado de sol, a la soledad que emanaba de él como el calor emanaba de las piedras antiguas al mediodía, y sentir algo dentro de ella rendirse antes siquiera de librar batalla alguna. Era absurdo, era imprudente, era lo más tonto que podría hacer en su posición precaria. Y aún así allí estaba, enamorándose de un conde que ni siquiera la había mirado verdaderamente, cuyos ojos habían pasado por ella como agua, pasando por piedras, sin dejar marca, sin reconocimiento, sin nada. Ahora, 6 años después, Carmen estaba de pie en el mismo pasillo arqueado, escondida en las sombras de la tarde mientras observaba a Rafael recibir a la señorita Méndez, la 4ª pretendiente de esta semana. La joven era hermosa de un modo que hacía que Carmen se sintiera invisible hasta para sí misma. Toda en sedas color marfil que capturaban la luz, rizos dorados que parecían hechos de sol líquido, piel de porcelana que nunca había conocido el toque áspero del trabajo. Rafael besó su mano con la cortesía impecable que él traía a todas las interacciones sociales, aquella educación aristocrática tan perfecta que parecía coreografiada, ensayada a través de generaciones de Mendozas antes de él. Carmen observó, como había observado tantas veces antes, y sintió la familiar torsión en su estómago, aquella combinación nauseabunda de amor y dolor que se había convertido en su compañera constante, tan familiar como su propia respiración. Sus manos apretaron el borde de su chal, los nudillos quedándose blancos con la fuerza del agarre, y se obligó a respirar despacio, profundamente, luchando contra la ola de náusea que amenazaba. «Señorita Méndez». La voz de Rafael se escuchaba a través del patio, formal y educada, sin calor pero también sin frialdad, solo aquella neutralidad cuidadosa que mantenía con todos. «Es un honor recibirla en nuestra casa. El honor es enteramente mío, conde de Mendoza», respondió la joven con una sonrisa que revelaba dientes perfectos y la confianza de quien nunca había dudado de su valor en el mundo. «Papá me pidió que le entregara esto personalmente, los documentos sobre los viñedos que usted solicitó. Documentos, contratos, siempre contratos y propiedades y discusiones sobre dotes y linajes. Rafael necesitaba casarse. Este era el hecho ineludible que se cernía sobre el palacio, como la amenaza de tormenta en el horizonte, inevitable y cada vez más cercana. Doña Beatriz estaba enferma, su cuerpo frágil finalmente cediendo tras años de lucha, y los médicos habían sido brutalmente claros sobre el tiempo que le quedaba. Meses, tal vez, 1 año si tenía suerte. Y la familia exigía que Rafael cumpliera con su deber antes de que fuera demasiado tarde, que asegurara un heredero,
que continuara la línea Mendoza que se extendía por siglos de historia española. Y así desfilaban las pretendientes, semana tras semana, mes tras mes, todas adecuadas, todas perfectamente aceptables para el papel de condesa, todas tan distantes de Carmen en cuna y fortuna que podían estar habitando continentes diferentes, viviendo en mundos que nunca se tocarían. Carmen observó a Rafael guiar a la señorita Méndez hasta el salón azul, su mano apenas rozando la espalda de ella en gesto de cortesía, manteniendo la distancia apropiada incluso en aquel simple acto de hospitalidad, y algo dentro de ella simplemente se quebró. No dramáticamente, no con estruendo o lágrimas o colapso visible, sino con la quietud terrible de algo que venía agrietándose demasiado tiempo bajo presión constante, y finalmente, silenciosamente, cedió. No podía hacer esto por un año más. No podía verlo elegir esposa, intercambiar votos, comenzar una vida con otra persona. No podía estar presente cuando la casa se llenara de preparativos para la boda, cuando la campana de la capilla tocara anunciando nupcias, cuando una nueva condesa tomara su lugar a su lado. No podía seguir existiendo en los márgenes de una vida que nunca sería suya, amando a un hombre que la trataba con educación distante y nunca, ni una sola vez en 6 años enteros, verdaderamente la había visto como algo más que empleada eficiente. La decisión se formó en aquel instante, sólida e irrevocable como piedra. Ella partiría. Le daría a doña Beatriz tiempo suficiente para encontrar sustituta adecuada. Cumpliría sus obligaciones finales con la dignidad que el puesto requería, y luego desaparecería de la vida de Rafael de Mendoza tan silenciosamente como había existido en ella. Llevaría consigo 6 años de amor secreto, 6 años de mañanas sirviendo su café y observando la luz jugar en sus facciones, 6 años de memorizar cada detalle de él como quien memoriza oraciones, y comenzaría alguna otra vida en algún otro lugar, donde su corazón pudiera finalmente, eventualmente, aprender a dejar de sangrar. Carmen se alejó del pasillo antes de que las lágrimas vinieran, antes de que su cuerpo la traicionara con sollozos que no podía permitir que nadie oyera. Caminó rápidamente por los pasillos familiares, subió las escaleras hacia el ala de los criados, se encerró en su pequeño cuarto con sus paredes encaladas de blanco y su cama estrecha y su ventana que daba a los tejados de terracota. Solo entonces, con la puerta cerrada y la soledad garantizada, se permitió doblarse por la mitad, sentarse en el suelo frío, presionar las manos contra el pecho donde su corazón latía dolorosamente rápido, y llorar en silencio. Había llorado así antes, muchas veces a lo largo de estos 6 años, pero siempre había conseguido encontrar algún consuelo, alguna esperanza tonta de que tal vez, algún día, él la miraría verdaderamente, pero ahora no había más esperanza. No había más tal vez. Había solo la certeza clara y cruel de que él se casaría con alguien adecuada, alguien de su mundo, y Carmen necesitaba estar lejos cuando eso sucediera. Necesitaba preservar lo que quedaba de su dignidad, de su corazón ya tan destrozado. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, cuando consiguió respirar nuevamente sin sollozar, Carmen se levantó, lavó su rostro en la palangana de porcelana, arregló el cabello que se había soltado parcialmente del moño severo. Se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda y vio lo que siempre veía, una mujer común, ni fea ni bonita, con ojos castaños que no tenían nada de especial y facciones que no inspirarían poesías. Una mujer invisible, una mujer a quien un conde nunca miraría 2 veces. Tonta, susurró a su reflejo. Tonta durante 6 años enteros. Pero aún diciendo las palabras, aún conociendo la verdad de ellas, Carmen sabía que no se arrepentía de haber amado a Rafael de Mendoza. El amor no había pedido su permiso, no había consultado su razón o prudencia. Simplemente había sucedido, en aquella primera mañana de mayo, y había permanecido, constante y fiel, incluso sin ningún aliento o esperanza de retorno. Y ahora necesitaba aprender a vivir sin él. Necesitaba encontrar coraje para partir, para dejar atrás no solo al hombre que amaba, sino el único hogar que había conocido en su vida adulta, las rutinas que se habían convertido en su estructura, la casa cuyos pasillos conocía con los ojos cerrados. Pero antes de partir, antes de desaparecer, quedaban aún algunas semanas, semanas que usaría para memorizarlo todo, para guardar cada detalle como tesoros que llevaría consigo, y entonces, cuando llegara la hora,
Carmen Valdés saldría por la puerta principal del Palacio de los Álamos con la cabeza en alto y el corazón roto, pero con su dignidad intacta. Al menos eso preservaría. Al menos eso nadie podría quitarle. Fue a doña Beatriz a quien Carmen buscó primero, en una tarde cuando la luz dorada entraba por las ventanas altas y hacía que las partículas de polvo danzaran en el aire como pequeños soles. La señora anciana estaba en su silla favorita, fingiendo trabajar en su bordado, pero Carmen sabía que sus ojos ya no podían enfocar adecuadamente en los puntos diminutos, que era más hábito que necesidad, más consuelo que productividad. Señora, Carmen comenzó, sus manos apretando el borde de su delantal. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Doña Beatriz levantó los ojos, y había algo en su expresión que sugería que ya lo sabía, que tal vez siempre lo había sabido. Siéntate, querida. Carmen se sentó en el borde de la silla opuesta, su espalda recta, sus manos cruzadas en el regazo con fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. Yo necesito. Esto es, quisiera presentar mi renuncia. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Doña Beatriz bajó su bordado lentamente, cuidadosamente, como si fuera algo muy frágil que podría romperse con movimiento brusco. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, su voz demasiado calmada, demasiado controlada. A finales del verano. Eso daría tiempo para que usted encontrara a alguien adecuado, para que yo entrenara a mi sustituta, ¿Por qué, Carmen? Carmen no podía mirarla. Fijó los ojos en sus propias manos, en las cutículas que había mordido sin darse cuenta, en la piel áspera de años de trabajo. Siento que es hora de un cambio. Eso es mentira. No había acusación en la voz de doña Beatriz, solo constatación gentil. Nunca me has mentido en 6 años. No empieces ahora. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas, deslizándose por el rostro de Carmen, sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. No puedo quedarme, susurró. No puedo verlo. Cuando él se case, cuando haya una nueva condesa, yo no puedo. Ah, mi querida niña. Doña Beatriz extendió la mano, y Carmen la tomó. La sostuvo como si fuera una tabla de salvación. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto sola? Desde el primer día. Desde que lo vi por primera vez. 6 años. 6 años de amar a alguien que nunca me vio. 6 años sabiendo que no había futuro, pero incapaz de dejar de sentir. Y ahora él necesita casarse, necesita cumplir con su deber. Y yo, su voz se quebró. Necesito estar lejos cuando eso suceda. Necesito preservar lo que queda de mí. Doña Beatriz apretó su mano, y había lágrimas en los ojos de la señora anciana también. Entiendo, querida. Entiendo más de lo que imaginas. Y no voy a intentar convencerte de que te quedes. Sería cruel de mi parte. Usted ha sido tan buena conmigo. Siento como si la estuviera abandonando. No me estás abandonando. Te estás salvando. Y eso requiere más coraje que quedarse. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Carmen. ¿Se lo dirás a Rafael? Yo, no sé. Pensé que tal vez usted pudiera... Se lo diré. Doña Beatriz asintió lentamente. Déjamelo a mí. Pero Carmen, ¿puedo pedirte un favor? Cualquier cosa, señora. Quédate hasta finales del verano como planeaste. Dame ese tiempo. Y entrena a tu sustituta con el cuidado que siempre has traído a todo. ¿Puedo pedirte eso? Sí, señora. Por supuesto. Y una cosa más. La voz de doña Beatriz se volvió más suave. No te cierres completamente en estos últimos meses. Sigue viviendo. Sigue siendo tú. No empieces a despedirte todavía. Hay tiempo suficiente para despedidas cuando lleguen. Carmen asintió, aunque no sabía si podría seguir aquel consejo. ¿Cómo seguía viviendo cuando cada día era una cuenta regresiva? ¿Cómo permanecía abierta cuando cada instante dolía? Pero prometió intentarlo. Por doña Beatriz, prometió intentarlo. Aquella noche, después de la cena, doña Beatriz llamó a Rafael a sus aposentos. Carmen estaba saliendo justo cuando él llegaba, y sus ojos se encontraron brevemente en el pasillo. Había una pregunta en la mirada de él, una curiosidad sobre por qué su tía lo había convocado a hora tan inusual, pero Carmen desvió la mirada rápidamente, murmuró una reverencia educada, y pasó junto a él antes de que su corazón desbocado la traicionara. Ella no oyó la conversación, por supuesto. Estaba 3 pasillos más allá, en su propio cuarto, intentando no imaginar cómo doña Beatriz estaba explicando, qué palabras estaba usando, cómo Rafael estaba reaccionando. ¿Sentiría él algo? Cualquier cosa. ¿O sería solo inconveniencia administrativa?
Cuestión de encontrar sustituta adecuada. Carmen no durmió aquella noche. Se quedó acostada mirando el techo, contando las horas por la campana distante de la iglesia, esperando que el amanecer viniera y trajera consigo alguna claridad sobre lo que sucedería ahora. La rutina de la mañana siguiente comenzó como siempre. Carmen bajó a las 5:30, preparó el café, organizó la correspondencia, arregló todo antes de que Rafael bajara, pero cuando él entró en la sala a las 6:15, algo era diferente. Se detuvo en la puerta un segundo más de lo normal, sus ojos encontrándose con los de ella a través del espacio, y había algo en su expresión que ella no conseguía leer completamente. «Buenos días, señorita Valdés», dijo, su voz sonando extraña, tensa. «Buenos días, señor conde». Él se sentó, y Carmen sirvió su café como siempre hacía, pero sus manos temblaban levemente, haciendo que la taza tintineara casi imperceptiblemente en el platillo. Rafael no tocó el café inmediatamente, solo se quedó mirándolo, después a ella. «Mi tía me informó ayer», dijo finalmente, «que usted pretende dejarnos a finales del verano». Carmen sintió su corazón apretarse dolorosamente. «Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Siento que es hora de seguir adelante, buscar nuevas oportunidades». «Entiendo». Tomó su taza, pero no bebió, solo la sostuvo, sus dedos apretando la porcelana con más fuerza de la necesaria. «¿Y ya tiene algo arreglado?» «Todavía no, señor, pero tengo algunas posibilidades». «¿Dónde?» «Valencia, posiblemente, o tal vez más al norte». Rafael asintió lentamente, sus ojos fijos en el café. «6 años ha estado con nosotros». «Sí, señor. ¿Y ahora de repente decide marcharse?» No era pregunta, pero Carmen sintió que necesitaba responder de todas formas. «A veces los cambios son necesarios, señor». «Necesarios», repitió, como probando la palabra. «Sí, supongo que lo son». Finalmente bebió su café, colocó la taza de vuelta con cuidado excesivo. «Entonces tendremos que encontrar a alguien para sustituirla. Alguien que pueda cuidar de mi tía adecuadamente». «Sí, señor». «¿Usted entrenaría a esa persona? ¿Se aseguraría de que conociera todas las rutinas, todas las preferencias de mi tía?» «Por supuesto, señor». «Bien». Se levantó, tomó su periódico. «Entonces necesitaremos reunirnos, para discutir los detalles. Sus responsabilidades, las necesidades de mi tía, todo lo que la nueva persona necesitará saber». Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Reunirnos, señor?» «Sí. Creo que sería prudente documentar adecuadamente sus funciones antes de que se marche. No queremos que nada se pierda en la transición». Su voz era formal, profesional, completamente apropiada. «¿Podemos comenzar esta tarde? Digamos a las 3. ¿En la biblioteca?» «Sí, señor». «Por supuesto». «Excelente». Hizo un breve gesto de asentimiento y salió, dejando a Carmen sola en la sala del desayuno, su corazón latiendo de forma extraña, sin entender completamente lo que acababa de suceder. A las 3 en punto, Carmen entró en la biblioteca con un cuaderno y pluma, preparada para listar sus responsabilidades de forma organizada y profesional. Rafael ya estaba allí, sentado en la gran mesa de caoba, papeles esparcidos frente a él, pareciendo cada centímetro el conde eficiente lidiando con asuntos administrativos. «Siéntese, por favor», dijo, gesticulando hacia la silla frente a él. Carmen se sentó, posicionó su cuaderno, mantuvo las manos firmes a través de pura fuerza de voluntad. «¿Por dónde le gustaría empezar, señor?» «Por el principio. Cuénteme sobre la rutina matutina de mi tía». Y así comenzó. Carmen explicó cómo a doña Beatriz le gustaba despertar con las cortinas ya abiertas, cómo prefería té de manzanilla antes de levantarse, cómo sus articulaciones le dolían por la mañana y necesitaba tiempo extra para vestirse. Rafael escuchaba con atención, hacía preguntas ocasionales, tomaba notas con su caligrafía elegante y precisa, pero había algo extraño en la atmósfera. Carmen lo sentía en la forma en que los ojos de Rafael a veces se demoraban en ella más tiempo del necesario, en la forma en que sus dedos tamborileaban levemente sobre la mesa cuando ella hablaba, en la tensión casi imperceptible en sus hombros. Y estaban los silencios, extraños espacios vacíos en la conversación donde ambos parecían olvidar lo que debían decir a continuación. «¿Y por la tarde?», preguntó Rafael después de casi una hora. «¿Qué le gusta hacer a mi tía?» «Le gusta que yo le lea», respondió Carmen. «Principalmente poesía. Garcilaso es su favorito, pero también aprecia a Góngora y a veces fragmentos de Cervantes». «¿Usted elige las lecturas?» «Generalmente sí».
Conozco sus gustos. ¿Y ella? ¿Ella habla con usted durante las lecturas? Carmen vaciló. A veces, señor. Comparte recuerdos. Cuenta historias sobre cuando era joven, sobre sus padres, sobre... Se detuvo, dándose cuenta de que iba a decir sobre usted, sobre, insistió Rafael, sobre la familia, la historia del palacio. Rafael la observaba con aquella intensidad nueva y desconcertante. Mi tía la aprecia mucho. Y yo la aprecio mucho a ella, señor. Ha sido como familia para mí. Algo pasó por el rostro de Rafael, demasiado rápido para que Carmen lo capturara. Y aún así se está marchando. A veces nos marchamos de cosas que amamos porque es lo que necesitamos hacer. Eso suena como algo que mi tía diría. Tal vez ella lo haya dicho, admitió Carmen suavemente. Es muy sabia. Rafael bajó los ojos a sus papeles, pero Carmen tenía la impresión de que él no los estaba viendo realmente. Deberíamos continuar mañana, dijo finalmente. Hay mucho que cubrir. Y así se estableció un patrón. Todos los días a las 3, Carmen iba a la biblioteca, y pasaban 1 hora, o a veces 2, discutiendo las necesidades de doña Beatriz, las rutinas del palacio, los pequeños detalles que hacían la diferencia en el cuidado de la señora anciana. Eran conversaciones prácticas, profesionales, completamente apropiadas. Pero algo estaba sucediendo bajo la superficie. Carmen lo sentía en las miradas que duraban medio segundo de más, en los silencios cargados, en la forma en que Rafael a veces comenzaba a decir algo, y después se detenía, como si lo pensara mejor. Y había momentos, pequeños momentos donde sus manos accidentalmente se tocaban al pasar documentos, donde sus ojos se encontraban a través de la mesa, y el aire se volvía denso y difícil de respirar. Carmen comenzó a temer esas reuniones tanto como las anticipaba. Cada una dolía de una forma nueva, una forma diferente de lo que había esperado, porque estar tan cerca de él, hablar con él más en esas semanas de lo que había hablado en 6 años enteros, ver su atención total enfocada en ella aunque fuera por razones puramente prácticas, era simultáneamente el mejor y peor regalo que podría recibir, y las noches eran peores. Carmen se quedaba despierta repasando cada palabra, cada mirada, cada momento suspendido, intentando no leer significado donde probablemente no había ninguno. Era solo Rafael siendo responsable, garantizando una transición suave, nada más. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido cuando él entraba en la sala? ¿Por qué memorizaba cada detalle de aquellas horas juntos como si fueran preciosas? ¿Por qué a veces pillaba a Rafael mirándola con una expresión que parecía casi perturbada? Fue en la tercera semana de esas reuniones cuando doña Beatriz empeoró. Carmen entró en sus aposentos una mañana e inmediatamente supo que algo estaba mal. La señora anciana estaba más pálida, su respiración más trabajosa, sus ojos no enfocaban adecuadamente. «Señora», llamó Carmen suavemente, corriendo al lado de la cama. «Doña Beatriz». «Estoy bien, querida», murmuró la señora anciana, pero su voz estaba débil, tenue. Solo cansada. «Voy a buscar al médico». «No, todavía no. Solo, quédate conmigo un momento». Carmen se sentó en el borde de la cama, tomó la mano arrugada de doña Beatriz y sintió miedo apretar su corazón. La mano estaba demasiado fría, demasiado frágil. «Llama a Rafael», susurró doña Beatriz. Quiero a mi sobrino». Carmen corrió por los pasillos, bajó las escaleras, encontró a Rafael en su despacho rodeado de documentos. «Su tía», dijo sin aliento, sin ceremonia. «Ella está, por favor, venga». La transformación en Rafael fue instantánea. El conde controlado desapareció, sustituido por un sobrino preocupado. Estaba de pie y moviéndose antes de que Carmen terminara de hablar, tomando las escaleras de 2 en 2. Cuando llegaron al cuarto de doña Beatriz, ella había cerrado los ojos. Rafael cayó de rodillas al lado de la cama. Tomó la mano de su tía. «Tía Beatriz», llamó, su voz quebrándose. «Estoy aquí». Los ojos de ella se abrieron lentamente, y una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Mi niño», susurró. «Mi querido niño». «Voy a buscar al médico», dijo Carmen, pero doña Beatriz apretó la mano de Rafael y negó con la cabeza débilmente. «Todavía no. Déjame tener este momento. Con ustedes dos aquí». Carmen intercambió una mirada con Rafael. Vio el miedo crudo en sus ojos, el mismo miedo que sentía en su propio pecho. «Estamos aquí, señora», dijo suavemente. «Los dos estamos aquí». «Bien».
murmuró doña Beatriz. Está bien, mis dos amores. Su voz se desvaneció, sus ojos se cerraron nuevamente, y esta vez su respiración se profundizó en algo que era más como sueño. Carmen y Rafael se quedaron allí, uno a cada lado de la cama, unidos en vigilia silenciosa. Fueron a buscar al médico eventualmente. Él vino, examinó, negó con la cabeza con gravedad. Sus pulmones están débiles, dijo en voz baja. Su corazón también. No hay mucho que podamos hacer más que mantenerla cómoda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rafael, su voz apenas por encima de un susurro. Imposible decirlo con certeza. Días, tal vez. Semanas si tenemos suerte. Lo siento. Después de que el médico se marchó, Rafael se quedó en el pasillo mirando la puerta cerrada del cuarto de su tía. Carmen estaba a su lado, sin saber qué decir, cómo ofrecer consuelo para un dolor tan profundo. Yo sabía que estaba llegando, dijo Rafael finalmente. Los médicos venían diciéndolo desde hace meses, pero saber y enfrentarlo son cosas diferentes. Sí, concordó Carmen suavemente. Ella es todo lo que me queda. Su voz estaba cargada de emoción contenida. La única familia real que tengo. Ella sabe cuánto la ama. Espero que sí. Pasó la mano por sus rostros y Carmen vio que temblaba. No puedo. No consigo imaginar este lugar sin ella. Carmen sintió lágrimas arder en sus propios ojos. Es una mujer extraordinaria. Lo es. Rafael la miró entonces. Realmente la miró, y había algo tan vulnerable en su rostro que Carmen sintió su corazón partirse. Usted va a quedarse con ella, cuidarla, cada segundo que pueda, prometió Carmen. No la dejaré sola. Gracias. La palabra salió ronca, sincera. Gracias, Carmen. Y entonces, por primera vez, Rafael hizo algo completamente inesperado. Tomó la mano de ella, la apretó brevemente, y había tanta gratitud y alivio y algo más en aquel toque simple que Carmen sintió como si hubiera sido electrocutada. Él soltó su mano casi inmediatamente, retrocedió un paso. Hay cosas que necesito arreglar, pero volveré esta noche. Estaré aquí. Lo sé. La miró un momento más. Algo no dicho flotando entre ellos. Y entonces se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el mármol frío. Carmen volvió al cuarto de doña Beatriz, se sentó en la silla al lado de la cama y tomó la mano fría de la señora anciana. No se preocupe, susurró. Estoy aquí. Voy a cuidarla, lo prometo. Y así comenzaron los días y noches de vigilia. Carmen apenas salía del cuarto de doña Beatriz, durmiendo en la silla cuando dormía, comiendo poco, dedicando cada momento a mantener a la señora anciana cómoda. Le leía cuando estaba despierta, sostenía su mano cuando dormía, conversaba suavemente sobre recuerdos felices, sobre días de sol y noches de fiesta, sobre todo menos la oscuridad que se aproximaba. Rafael venía todos los días. A veces pasaba horas sentado al otro lado de la cama, sosteniendo la otra mano de su tía, conversando en voz baja sobre la propiedad, sobre los arrendatarios, sobre pequeñas noticias que ella apreciaría. Y a veces, tarde en la noche, cuando doña Beatriz dormía, él se quedaba, y él y Carmen compartían la vigilia en silencio. Era en esos momentos, en las horas quietas de la madrugada, con solo la luz tenue de las velas iluminando el cuarto, que algo comenzó a cambiar entre ellos. No dramáticamente, no con palabras o gestos obvios, sino sutilmente, como la marea cambiando tan lentamente que solo te das cuenta cuando ya ha transformado completamente el paisaje. Comenzaron a conversar, susurros bajos para no perturbar el sueño de doña Beatriz, conversaciones sobre cosas pequeñas primero, sobre el día, sobre el clima, sobre nada importante, pero gradualmente las conversaciones se profundizaron. Rafael habló sobre sus padres, sobre la presión abrumadora que había sentido cuando el título cayó sobre sus hombros a los 22, sobre cómo había aprendido a construir muros alrededor de sí mismo porque la alternativa era desmoronarse completamente. Y Carmen, tal vez porque estaba demasiado exhausta para guardar secretos, tal vez porque la proximidad de la muerte volvía las máscaras sin sentido, habló sobre su padre, sobre las deudas que lo destruyeron, sobre cómo había llegado al palacio sin nada más que esperanza desesperada y educación que no alimentaba estómagos. Podrías haber ido a cualquier lugar, dijo Rafael una noche. ¿Por qué te quedaste? Carmen lo miró a través de la penumbra. Este hombre que amaba y que nunca podría tener. ¿A dónde más iría? Dijo simplemente.
Este lugar se convirtió en hogar. Su tía se convirtió en familia. Yo... Se detuvo, las palabras muriendo en su garganta, porque casi había dicho tú, casi había confesado que él era el ancla que la había mantenido allí incluso cuando debería haber partido hace años. ¿Tú? Insistió Rafael, su voz baja, algo peligroso en la forma en que la miraba. Me encariñé, terminó Carmen débilmente. Tal vez demasiado. Rafael abrió la boca como si fuera a decir algo, pero en aquel momento doña Beatriz se movió, sus ojos abriéndose, y el momento se quebró. Él cerró la boca, desvió la mirada, y Carmen soltó la respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, pero algo había cambiado. Carmen lo sentía en las miradas de Rafael que duraban más ahora, en la forma en que a veces parecía estudiarla cuando pensaba que ella no estaba viendo, en la tensión que crecía entre ellos como cuerda estirada demasiado, a punto de romperse. Y entonces él comenzó a traer pretendientes con más frecuencia. Fue doña Beatriz, en uno de sus momentos más lúcidos, quien lo mencionó primero. «Está trayendo a esas muchachas de nuevo», dijo, su voz débil pero irritada. 3 esta semana, se está poniendo desesperado. Carmen sintió su estómago apretarse. «Necesita casarse, señora. Es su deber». «Deber». Doña Beatriz hizo un sonido que podría haber sido risa si tuviera más fuerza detrás. «Está huyendo». ¿Huyendo de qué? De sí mismo, de sentir algo real. Sus ojos se fijaron en Carmen con claridad súbita y penetrante. De ti. Carmen sintió su rostro calentarse. Señora, yo... No me insultes negándolo, querida. Puedo estar muriendo, pero no estoy ciega. Apretó la mano de Carmen débilmente. Y él tampoco lo está ya. Eso es lo que lo aterroriza. Él apenas sabe que existo. Mi querida niña tonta. Doña Beatriz negó con la cabeza en la almohada. Él lo sabe. Por eso está huyendo. Por eso las pretendientes. Está intentando probarse a sí mismo que puede cumplir con su deber, que puede ignorar lo que está sintiendo. Pero está fallando miserablemente. Carmen no sabía qué decir a eso. No se permitía creer. No se atrevía a esperar. Y aún así, en los días que siguieron, no podía dejar de notarlo. Rafael estaba tenso, inquieto de una forma que nunca había estado antes. Venía al cuarto de su tía con más frecuencia, pero se quedaba menos tiempo, como si no pudiera soportar estar allí, como si la proximidad de Carmen fuera algo físicamente incómodo para él. Y las pretendientes seguían llegando. Carmen las veía de lejos, jóvenes hermosas y adecuadas, y cada una era una puñalada, cada una un recordatorio de que sus últimos días aquí se estaban contando, de que pronto partiría, y Rafael elegiría a una de esas muchachas y la vida continuaría como si Carmen nunca hubiera existido. Las noches eran peores. Carmen ya no podía dormir. Se quedaba despierta con un peso en el pecho que dificultaba respirar, con náusea constante que hacía imposible comer, con temblor en las manos que no podía controlar. Estaba perdiendo peso. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y sabía que parecía terrible, pero no podía importarle. Doña Beatriz veía todo esto, y una noche, cuando Carmen estaba cambiando sus compresas, la señora anciana tomó su mano con fuerza sorprendente. «Basta», dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en días. «Basta de silencio, basta de fingir. Señora, llama a mi sobrino. Ahora, necesitamos resolver esto antes de que sea demasiado tarde». «¿Resolver qué?» «Tú sabes qué». Sus ojos estaban febriles, urgentes. «Ve. Tráelo aquí, ahora». Carmen fue, aunque no entendía, aunque su corazón latía tan fuerte que apenas podía caminar derecho. Encontró a Rafael en su despacho, rodeado de documentos sobre propiedades y contratos matrimoniales. Su tía, dijo. Ella quiere verlo. Dijo que es urgente. Rafael estaba de pie inmediatamente, alarma en su rostro. ¿Está peor? No, yo, no sé. Solo dijo que lo trajera. Subieron juntos, el silencio entre ellos cargado y tenso. Cuando entraron en el cuarto, doña Beatriz estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, con más color en su rostro de lo que Carmen había visto en días. «Siéntense», ordenó, gesticulando hacia las sillas al lado de la cama. Ambos, ahora. Rafael y Carmen obedecieron, intercambiando miradas confusas. Doña Beatriz los observó por un largo momento, sus ojos yendo de uno al otro, y entonces comenzó a hablar. «Me estoy muriendo», dijo sin rodeos. «Todos lo sabemos. Días, tal vez una semana, no más que eso.
Y antes de que me vaya, necesito decir algunas verdades que ustedes dos son demasiado tontos o demasiado cobardes para decir. Tía Beatriz, comenzó Rafael, pero ella lo cortó con gesto impaciente. No me interrumpas. No tengo tiempo para gentilezas. Miró a Rafael con intensidad feroz. Estás buscando esposa con la desesperación de un hombre que se ahoga. 3 pretendientes esta semana, 4 la semana pasada. Todas perfectamente adecuadas, todas completamente equivocadas. Necesito casarme. Usted misma lo dijo. Dije que necesitabas cumplir con tu deber. No dije que necesitabas ser miserable haciéndolo. Se volvió hacia Carmen. ¿Y tú? Te estás marchando porque piensas que no tienes elección, que el amor sin esperanza se enfrenta mejor con huida. Carmen sintió su rostro arder. Señora, yo no. No niegues. No a mí. No ahora. Doña Beatriz miró entre los dos nuevamente. Ustedes dos son las personas más tontas que he conocido. Carmen, amas a mi sobrino desde el primer día que lo viste. 6 años de devoción silenciosa. 6 años de amar sin pedir nada a cambio. Y Rafael, tú, tía, por favor. Rafael estaba pálido, su voz tensa. Estás aterrorizado, continuó implacable. Aterrorizado porque finalmente estás sintiendo algo real por alguien. Y en vez de tener el coraje de admitirlo, estás huyendo, llenando el palacio con muchachas que nunca amarás, intentando convencerte de que puedes enterrar lo que sientes bajo capas de deber y obligación. El silencio en el cuarto era absoluto. Carmen no podía mirar a Rafael, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba sucediendo. No voy a estar aquí para ver cómo termina esto, dijo doña Beatriz, su voz volviéndose más débil ahora, la fuerza desvaneciéndose. Pero diré esto, Rafael, la mujer que te conoce mejor, que te ama más puramente, que te ve no como conde sino como hombre, se está marchando en 2 semanas, y ni siquiera te has molestado en darte cuenta. Estás demasiado ocupado buscando novia apropiada para ver que la única persona en este palacio que podría hacerte verdaderamente feliz está justo aquí. Tía, usted no entiende, comenzó Rafael, su voz ronca. Entiendo perfectamente. Entiendo el miedo. Entiendo el deber. Entiendo cómo es más fácil seguir reglas que alguien más hizo que arriesgar tu corazón. Extendió la mano, tocó el rostro de él con ternura que hizo lágrimas subir a los ojos de Carmen. Pero también entiendo que una vida sin amor no es vida. Es solo existir. Y no te crié para solo existir. Rafael tomó la mano de su tía, la presionó contra su rostro, y Carmen vio lágrimas correr por sus mejillas. No sé cómo, susurró, y no sé cómo ser lo que me estás pidiendo. Aprende, mientras todavía hay tiempo. Doña Beatriz se volvió hacia Carmen. Y tú, mi querida niña, no huyas antes de darle oportunidad de despertar. No huyas antes de saber con certeza que no hay esperanza. Señora, no puedo. Carmen estaba llorando ahora también, lágrimas corriendo libremente. No puedo quedarme y verlo elegir a otra persona. No soy lo suficientemente fuerte. Eres más fuerte de lo que piensas. Más fuerte que él, ciertamente. Doña Beatriz se recostó en las almohadas, súbitamente exhausta. Ahora salgan, ambos. Dejen a una vieja morir en paz sin tener que ver a 2 tontos desperdiciar lo que podría ser lo mejor que les ha pasado a cualquiera de ustedes. Tía, comenzó Rafael. Sal, repitió, pero había amor en su voz. Y piensa sobre lo que dije. Ambos, piénsenlo bien. Carmen salió primero, casi corriendo del cuarto, lágrimas cegándola. Oyó a Rafael detrás de ella. Lo oyó llamando su nombre, pero no se detuvo. No podía detenerse. Corrió por los pasillos, subió las escaleras a su cuarto, cerró la puerta con llave detrás de sí y se desplomó en el suelo, sollozando. Fue así como todo salió a la luz. 6 años de amor secreto expuesto con la crueldad clínica de una mujer moribunda que no tenía más paciencia para fingimientos. Y ahora Rafael lo sabía. Sabía que ella lo amaba, lo sabía todo, y Carmen no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Todo lo que sabía era que ya no podía quedarse allí. No después de esto, no con Rafael sabiendo, con ese conocimiento entre ellos volviendo cada interacción imposible. Necesitaba marcharse, y necesitaba marcharse pronto. Rafael no durmió aquella noche, no podía. Se quedó sentado en su despacho en la oscuridad, las palabras de su tía resonando en su mente como campanas que no dejaban de sonar.
La mujer que te conoce mejor, que te ama más puramente, que te ve no como conde sino como hombre, se está marchando. Carmen lo amaba. Hacía 6 años. Presionó las manos contra su rostro, intentando procesar, intentando entender. 6 años ella había estado allí, silenciosa y constante, amándolo sin pedir nada, sin esperar nada. ¿Y él? Él había sido completamente ciego. O peor, había visto y se había negado a reconocerlo, porque reconocerlo sería admitir que sentía algo también. Y sentía. Dios, ¿cómo sentía? Rafael se levantó abruptamente. Comenzó a caminar por el despacho como animal enjaulado. ¿Cuándo había comenzado? ¿Cuándo había empezado a verla no como empleada, sino como Carmen? Como la mujer que conocía su café perfectamente, que anticipaba sus necesidades antes de que él mismo las supiera, que leía poesía en voz baja pensando que nadie escuchaba, cuya risa rara era como música. 2 años atrás en el jardín, cuando la había visto con el cabello suelto. Pero no, antes de eso, mucho antes. Pequeños momentos a lo largo de 6 años que había empujado lejos. Se había negado a examinar. La forma en que su corazón latía diferente cuando ella entraba en una sala. La irritación extraña cuando el administrador de la propiedad hacía algún comentario admirado sobre ella. La forma en que buscaba su presencia en los pasillos sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y ahora estaba perdiéndola. En 2 semanas ella partiría, y él se quedaría en este palacio vacío con su tía muerta y una esposa que había elegido por deber. Y el resto de su vida sería existencia hueca, fingiendo que su corazón no estaba en algún lugar lejano, con la única persona que ya lo había conocido verdaderamente. No, dijo en voz alta en el despacho vacío. No, no voy a permitirlo. Pero aún diciendo las palabras, no sabía qué hacer. ¿Cómo arreglar 6 años de ceguera? ¿Cómo probar que sentía algo real cuando había pasado todo ese tiempo construyendo muros entre ellos? ¿Cómo pedirle que se quedara cuando le había dado 0 razones para creer que la veía como algo más que criada eficiente? Las pretendientes. Dios, las pretendientes. Rafael sintió náusea subir por su garganta. Había llenado el palacio con ellas en las últimas semanas, intentando desesperadamente probarse a sí mismo que podía hacer su deber, que podía elegir adecuadamente, que lo que sentía por Carmen era solo confusión temporal que pasaría si solo se forzaba a seguir el camino apropiado. Pero cada una que llegaba solo volvía más claro. No las quería, a ninguna de ellas. Podía casarse con cualquiera y sería una vida entera de fingimiento, de soledad, de saber que había dejado escapar la única cosa real que había tenido oportunidad de tener. Rafael miró por la ventana donde la noche comenzaba a clarear en el horizonte, casi amanecer, y no tenía respuestas. No tenía plan, solo tenía certeza creciente y aterrorizante de que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. A las 6, exhausto y desesperado, fue a ver a su tía. Entró en el cuarto silenciosamente, esperando encontrarla durmiendo, pero doña Beatriz estaba despierta, sus ojos siguiéndolo mientras se acercaba a la cama. «¿No dormiste?», observó, su voz débil pero clara. «No pude. ¿Pensaste sobre lo que dije?». «No he pensado en nada más que eso». Rafael se sentó en la silla al lado de la cama. Tomó la mano fría de su tía. «Pero no sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto». «¿La amas?». La pregunta era directa, sin rodeos. Rafael cerró los ojos. «Sí, Dios me ayude, sí». «Entonces díselo. ¿Me creerá? Después de 6 años de indiferencia, después de semanas llenando este lugar con otras mujeres». «No lo sé». Doña Beatriz apretó su mano débilmente. «Pero sé que si no lo intentas, vivirás el resto de tu vida preguntándote, ¿y sí? Y eso, mi querido niño, es peor que el rechazo. Es peor que cualquier cosa. Y si es demasiado tarde, entonces al menos lo sabrás. Al menos lo habrás intentado». Lo acercó más. Su respiración trabajosa, pero sus ojos todavía afilados. «Pero Rafael, si vas a hacer esto, hazlo bien, no a medias. No con excusas sobre deber o posición o lo que la sociedad pensará. Completamente. Elígela completamente o no elijas nada. La familia puede irse al infierno». Las palabras eran tan inesperadas de boca de su tía que Rafael casi rió. «Tu madre, que Dios la tenga, te habría dado una bofetada por considerar casarte sin amor, solo para satisfacer a primos que apenas conoces». «Tengo miedo», admitió Rafael, las palabras saliendo con dificultad. «Bien,
El miedo significa que importa. Significa que es real. Doña Beatriz comenzó a toser, su cuerpo frágil sacudiéndose. Rafael la ayudó a sentarse. Sostuvo agua en sus labios. Cuando la tos pasó, estaba aún más pálida, más débil. «Y no tengo mucho tiempo», susurró. «Días, tal vez horas. No desperdicies el tiempo que te queda siendo cobarde. Tía, ve». Fue casi una orden. «Ve a buscarla». Y Rafael lo miró con intensidad que parecía arder. «Sé honesto, completamente honesto. Ella merece al menos eso». Rafael besó la frente de su tía, sostuvo su mano un momento más, y entonces se fue, pero no para buscar a Carmen. Todavía no. Primero había otras cosas que necesitaba hacer. Canceló las visitas de las pretendientes. Todas. Escribió cartas educadas pero firmes, diciendo que sus circunstancias habían cambiado, que ya no recibiría llamadas sociales con finalidad matrimonial. Envió mensajes a los abogados cancelando discusiones sobre contratos. Llamó al administrador e instruyó que ninguna otra joven de familia adecuada debería ser admitida en el palacio sin su aprobación expresa. Y entonces, cuando el sol ya estaba alto y la mañana bien avanzada, fue a buscar a Carmen. La encontró en el jardín de jazmines, sentada en el borde de la fuente con el rostro vuelto hacia el sol. Había algo devastado en su postura, algo quebrado en la forma en que sus hombros se curvaban, y Rafael sintió culpa apretar su corazón como un puño. «Carmen», llamó suavemente. Ella se sobresaltó, se levantó rápidamente, limpiándose el rostro. Estaba llorando. «Señor conde». «No, no lo oí llegar. No huyas». Las palabras salieron urgentes cuando ella dio un paso hacia la salida. «Por favor, necesito hablar contigo». «No puedo. Después de ayer, no puedo». «Lo sé». Rafael avanzó lentamente, como acercándose a un animal asustado listo para huir. «Sé que mi tía te puso en posición imposible, que expuso algo que guardabas privadamente, y lo siento mucho». Carmen negó con la cabeza, nuevas lágrimas corriendo. «No es culpa de la señora. Ella está solo intentando arreglar las cosas antes de partir». «Lo sé». Rafael se detuvo a pocos pasos de ella, manteniendo distancia porque la proximidad parecía crueldad ahora. Pero ella tenía razón. Sobre todo, Carmen lo miró, confusión y dolor mezclados en su rostro. «Señor, soy el mayor idiota que ha vivido». Las palabras salieron en torrente ahora, sin filtro, sin cuidado. 6 años has estado aquí. 6 años amándome. Y yo te vi, Carmen. Siempre te vi. Pero ver significaría admitir que sentía algo también. Y eso era aterrador porque sentir cualquier cosa real significaría perder el control que mantenía sobre todo. Rafael. Era la primera vez que ella decía su nombre, y el sonido de él en sus labios hizo algo dentro de él romperse completamente. «Déjame terminar, por favor». Respiró hondo, temblando. «Hace 2 años te vi en este jardín. Estabas leyendo, sola, y parecías libre. Y algo en mí simplemente despertó. O tal vez estaba despierto hace más tiempo, pero finalmente lo admití. No sé. Solo sé que a partir de aquel momento estabas en todos lados, en cada pensamiento, en cada sala. Y eso me aterrorizaba porque eras todo lo que no debería querer, todo lo que las reglas decían que no podía tener». Carmen estaba llorando abiertamente ahora. «No necesitas hacer esto. No necesitas ser amable solo porque. Esto no es amabilidad». Rafael dio otro paso más cerca. «Esto es verdad. Toda la verdad fea y tardía. Te amo, Carmen. Amo hace demasiado tiempo, y fui demasiado cobarde para admitirlo hasta que mi tía me forzó a ver que estaba a punto de perderte, a punto de dejarte salir de mi vida sin siquiera intentarlo. Tú». Su voz falló. «No puedes». Cancelé las pretendientes. Todas. Cancelé los contratos matrimoniales, las discusiones con abogados, todo. Estaba justo frente a ella ahora, lo suficientemente cerca para ver cada lágrima, cada temblor, porque me di cuenta de que puedo casarme con cualquiera de ellas por deber, y será una vida entera de miseria, o puedo tener coraje por primera vez en años y elegir lo que realmente quiero. ¿Y qué quieres? A ti. La palabra salió simple, devastadora. Siempre tú. Solo tú. Carmen sollozó, cubrió su rostro con las manos. «Esto no es real. Estás confundido. No estoy confundido». Rafael gentilmente apartó sus manos de su rostro. Las sostuvo. «Estoy más claro de lo que he estado en años. Te amo.
Amo la forma en que conoces mi café antes de que lo pida. Amo cómo lees poesía pensando que nadie escucha. Amo tu dedicación a mi tía, tu amabilidad con los criados, la forma en que te pones de puntillas para alcanzar libros en las estanterías altas, aunque haya una escalera perfectamente buena allí. Una risa mojada escapó de ella. ¿Notaste eso? Noté todo. Solo fingí que no lo notaba porque notar era peligroso. Llevó las manos de ella a sus labios, besó los dedos. Carmen, no puedo prometer que será fácil. La familia va a causar problemas. La sociedad va a tener opiniones. Habrá escándalo y crítica y mil dificultades que no puedo prever. Pero puedo prometer que voy a enfrentar todo eso a tu lado. Puedo prometer que voy a elegirte cada día por el resto de mi vida. Pero el título, tu deber, al infierno con el título si significa pasar la vida entera sin ti. La acercó más, su frente tocando la de ella. Tú eres mi deber ahora. Tú eres mi elección. Y si la familia no lo acepta, si la sociedad nos rechaza, entonces construiremos nuestra propia vida lejos de todo esto. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Estoy dispuesto a renunciar a todo menos a ti. Carmen cerró los ojos, lágrimas todavía corriendo. Tengo tanto miedo. Yo también. Estoy aterrado. Limpió sus lágrimas con los pulgares. Pero ¿sabes de qué tengo más miedo? De mirar atrás dentro de 20 años y saber que te dejé partir porque era demasiado cobarde para luchar por lo que quería. ¿Y si no soy buena en esto? En ser condesa, en lidiar con todo. Entonces aprenderemos juntos, tropezaremos juntos, y lo descubriremos juntos. Rafael retrocedió apenas lo suficiente para mirar a sus ojos. Carmen Valdés, te amo hace años. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida probando que merezco el amor que me diste tan libremente durante tanto tiempo. Nunca dejé de amarte, susurró ella. Ni un solo día en 6 años. Entonces no pares ahora. Quédate, cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida amándote de la forma en que mereces ser amada. Sí, la palabra salió como sollozo, como risa, como oración. Sí, sí, sí. Y entonces Rafael la besó, allí en el jardín de jazmines donde ella había caminado sola durante 6 años, donde había llorado sus despedidas, donde había susurrado adiós a esperanzas que pensaba imposibles. La besó como hombre que había estado ahogándose y finalmente encontró aire, como hombre que despertó de pesadilla de 6 años y descubrió que todavía había tiempo para vivir verdaderamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando, ambos estaban riendo, ambos estaban rotos y enteros al mismo tiempo. Tu tía, dijo Carmen de repente, limpiándose el rostro. Necesita saber. Ya lo sabe. Rafael sonrió a través de las lágrimas. Estoy seguro de que lo sabe. Fueron juntos a los aposentos de doña Beatriz, de la mano, sin esconder, sin vergüenza. Entraron en el cuarto donde la señora anciana estaba acostada, sus ojos cerrados, su respiración débil. Tía, llamó Rafael suavemente, sentándose al lado de la cama. Tía Beatriz. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando vio a los dos juntos, con las manos entrelazadas, una sonrisa tocó sus labios. Finalmente, susurró. Mis tontos queridos, finalmente. Le pedí a Carmen que se casara conmigo, dijo Rafael, su voz espesa de emoción. Dijo que sí. Por supuesto que dijo que sí. Ella te ama hace 6 años. Doña Beatriz extendió una mano trémula, y tanto Rafael como Carmen la tomaron. Son felices, murmuró. Son tan felices como lo fueron tus padres, Rafael. Amen sin miedo. Vivan completamente. Lo haremos, prometió Rafael. Te lo prometo. Bien. Sus ojos comenzaron a cerrarse nuevamente. Bien. Ahora puedo descansar. Tía, no, dijo Rafael, pánico en su voz. Todavía no, por favor. Está todo bien, querido niño. Su voz estaba desvaneciendo. Vi lo que necesitaba ver. Hice lo que necesitaba hacer. Ahora puedo irme en paz. Te amo, dijo Rafael, lágrimas corriendo libremente. Siempre te amé. Lo sé. ¿Y tú? Apretó la mano de Carmen débilmente. Cuídalo. Finge ser fuerte, pero es frágil por dentro. Lo cuidaré, prometió Carmen, su propia voz quebrada. Lo prometo. Bien. Eso es. Bien. Doña Beatriz soltó un último suspiro largo y tranquilo. Son felices, mis amores. Y entonces se fue, pacíficamente, como deslizándose en sueño profundo, con la sonrisa todavía tocando sus labios.
Rafael sostuvo a su tía durante largo tiempo, llorando en silencio, y Carmen lo abrazó, lo dejó llorar. Ofreció la presencia silenciosa que era todo lo que podía ofrecer. Cuando las lágrimas finalmente pararon, él se volvió hacia ella, enterró su rostro en su cuello. Ella sabía. Susurró. Luchó para vivir lo suficiente para vernos despertar. Luchó por nosotros. Te amaba mucho. Y ahora se fue. Su voz estaba quebrada, devastada. Y nunca voy a poder agradecerle adecuadamente. Le agradeces viviendo, dijo Carmen suavemente, sosteniéndolo fuerte. Le agradeces siendo feliz, siendo valiente, eligiendo el amor. Eso es lo que ella quería. Entonces eso es lo que haremos. Rafael se apartó, secó sus ojos, la miró con determinación. Vamos a casarnos tan pronto como sea posible. No voy a esperar. No voy a darle a nadie la oportunidad de cambiar mi mente o crear obstáculos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Carmen tocó su rostro. Vio el dolor y el amor y la determinación mezclados allí. Sí, estoy de acuerdo. Los días que siguieron fueron un torbellino. El funeral de doña Beatriz fue grande, con parientes viniendo de toda España. Y fue durante el velatorio que Rafael hizo su anuncio. De pie frente a toda su familia reunida, con Carmen a su lado, declaró sus intenciones. Voy a casarme, dijo, su voz clara y firme, con Carmen Valdés, quien sirvió a mi tía fielmente durante 6 años y quien me conoce mejor que cualquier persona viva. La boda será en 3 semanas en la capilla del palacio. Todos están invitados. Pero déjenme ser absolutamente claro. Esto no es negociable. No está abierto a discusión o aprobación familiar. Es simplemente lo que va a suceder. El shock fue palpable. Los murmullos comenzaron inmediatamente, escandalizados e incrédulos. Primos distantes protestaron sobre idoneidad y tradición. Tías ancianas hablaron sobre vergüenza y decencia. Pero Rafael permaneció firme, su mano sosteniendo la de Carmen, su rostro impasible. Y cualquiera que no pueda darme felicitaciones genuinas es libre de no asistir, concluyó. Pero no toleraré falta de respeto a mi futura esposa. Ella es la condesa elegida y será tratada como tal. ¿Está claro? El silencio que siguió era tenso, hostil en algunos rincones. Pero después, sorprendentemente, fue la prima más joven de Rafael quien se levantó y caminó hasta Carmen. «Felicidades», dijo, sonriendo genuinamente. «Bienvenida a la familia. Dios sabe que esta casa necesita a alguien que realmente ame a mi primo idiota, en vez de su título». Otros siguieron, algunos genuinamente cálidos, otros fríamente educados, pero había aceptación suficiente, apoyo suficiente, para que Carmen respirara nuevamente. Las 3 semanas pasaron en preparación frenética. El palacio fue transformado. Carmen fue medida para vestidos, instruida sobre protocolo, presentada formalmente a personas que había servido en silencio durante años. Y a través de todo, Rafael permaneció a su lado, su presencia constante y tranquilizadora. Las noches eran cuando realmente conversaban, cuando bajaban las guardias. Rafael contó sobre sus dudas, sus miedos de no ser lo suficientemente bueno, de no poder protegerla del escrutinio y la crítica que vendrían. Y Carmen compartió sus propias inseguridades, su terror de fallar, de avergonzarlo, de no ser digna del título que estaba a punto de asumir. «Ya eres digna», dijo Rafael una de esas noches, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Ya eras digna hace 6 años cuando llegaste aquí sin nada más que coraje y determinación. Ya eras digna cada día que cuidaste a mi tía como si fuera tu propia familia. El título es solo una palabra, Carmen. Tú ya eres todo lo que importa». Y lentamente, a través de conversaciones y proximidad, a través de besos robados en pasillos vacíos y manos entrelazadas bajo mesas de comedor, a través de 1000 pequeños momentos de elegirse uno al otro repetidamente, Carmen comenzó a creer. Comenzó a aceptar que esto era real, que no era un sueño que terminaría con un despertar cruel. La boda fue pequeña, al contrario de lo que se esperaría para un conde. Solo familia cercana y algunos amigos queridos en la capilla del palacio, con la luz de la tarde entrando a través de los vitrales y llenándolo todo de colores de joyas. Carmen usaba un vestido simple pero elegante, con flores de jazmín en el cabello, y cuando Rafael la vio caminando por el pasillo hacia él, vio sus manos temblando, vio lágrimas en sus ojos. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Rafael habló,
Te acepto. Sus palabras llevaban el peso de 6 años de espera, de amor que finalmente encontró voz. Y cuando Carmen respondió, su voz clara a pesar de las lágrimas, fue promesa de devoción que ya existía, solo finalmente reconocida. El beso sellando su matrimonio fue suave y cargado de promesa, y cuando se giraron para encarar a la pequeña congregación como marido y mujer, conde y condesa de Mendoza, Carmen buscó el banco donde sabía que doña Beatriz habría estado sentada, y juró que podía sentir su presencia, su aprobación, su amor envolviéndolos a ambos como bendición. La fiesta que siguió fue alegre pero contenida, respetando el luto reciente. Pero había risa también, y música, y un momento cuando Rafael llevó a Carmen a bailar en la terraza bajo las estrellas, la música filtrándose por las ventanas abiertas, y susurró en su oído, «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Por amarme cuando no lo merecía, por esperar cuando no había razón para esperar, por darme la oportunidad de hacer esto bien». «Tú también me diste la oportunidad», respondió Carmen, tocando su rostro. «La oportunidad de ser vista, de ser amada, de tener un hogar verdadero. Este siempre fue tu hogar. Solo me tomó 6 años demasiados darme cuenta». Bailaron en silencio por un momento. Solo el sonido de la música y las cigarras y sus propios corazones latiendo en ritmo que finalmente estaba sincronizado. «Te amo», dijo Carmen. «Te amo desde la primera vez que te vi, y voy a seguir amándote hasta mi último aliento». «Y yo te amo», respondió Rafael, su frente tocando la de ella. «Me tomó demasiado tiempo admitirlo, pero ahora que lo he hecho, voy a pasar el resto de mi vida probándolo». Y lo probó. En los años que vinieron, a través de desafíos que enfrentaron juntos, a través de críticas que ignoraron, a través de alegrías que compartieron, Rafael probó cada día que su elección había sido real, que su amor era verdadero. Carmen nunca se convirtió en la condesa perfecta en el sentido tradicional. Tropezó en protocolo, cometió errores sociales, nunca perdió completamente el nerviosismo en grandes eventos, pero se convirtió en algo mejor. Se convirtió en amada, por los criados que siempre la habían conocido, por los arrendatarios que apreciaban su amabilidad genuina, por la comunidad local que veía cómo ella y Rafael realmente se amaban. Y cuando, 2 años después, Carmen sostuvo a su hijo recién nacido en brazos, un niño de ojos oscuros y llanto fuerte, y Rafael se sentó a su lado con reverencia y admiración, ella pensó en doña Beatriz. Pensó en la anciana señora que había luchado para vivir lo suficiente para verlos despertar, que había usado sus últimas fuerzas para hacerles ver lo que tenían. «Beatriz», dijo suavemente, tocando el rostro del bebé. «Si es niña la próxima vez, la llamaremos Beatriz». «Le habría encantado», concordó Rafael, su voz espesa de emoción. Besó la frente de Carmen, después la del bebé. «Te habría amado también. Le habría encantado verte aquí, así». «Ella lo sabía», dijo Carmen con certeza. «De alguna forma, sabía que llegaríamos aquí. Siempre lo supo». Rafael la rodeó con un brazo. Los 3 juntos. Solo necesitaba hacernos despertar antes de que fuera demasiado tarde. Y allí, con su hijo durmiendo pacíficamente, con la luz dorada de la tarde entrando por la ventana, con 6 años de amor silencioso, finalmente transformado en vida compartida, Carmen Valdés de Mendoza finalmente creyó completamente. Creyó que merecía esto. Creyó que era real. Creyó que el amor, incluso cuando parece imposible, incluso cuando requiere años de espera y paciencia, puede finalmente encontrar su camino hacia la luz. Miró a Rafael, este hombre que había amado durante tanto tiempo, que finalmente la amaba a cambio, y sonrió. «Valió la pena», susurró. «Cada día de espera valió la pena». «Valió», concordó él, acercándola más. «Y voy a pasar el resto de mi vida haciendo que valga aún más». Y lo hizo. Cada día, por todos los años que vinieron, Rafael de Mendoza eligió a Carmen. Eligió el amor sobre el deber. Eligió la realidad sobre la expectativa. Eligió el corazón sobre la tradición. Y Carmen, quien había amado en silencio durante tanto tiempo, finalmente aprendió lo que era ser amada en voz alta, sin esconder, sin vergüenza, sin límites. Y si a veces caminaban por el jardín de jazmines juntos, si a veces se detenían en la fuente donde tantas conversaciones silenciosas habían sucedido,
Si a veces Carmen susurraba gracias a las flores blancas que habían sido testigos de todo, nadie comentaba, porque todos en el Palacio de los Álamos conocían la historia. Sabían de 6 años de amor secreto, de despertar que casi llegó demasiado tarde, de mujer moribunda que usó sus últimas fuerzas para asegurar que 2 tontos finalmente se encontraran, y cada vez que alguien nuevo llegaba al palacio, cada vez que preguntaban cómo el conde había elegido a su esposa, Carmen y Rafael intercambiaban miradas y sonreían, porque la respuesta era simple e imposible al mismo tiempo. Él había elegido el amor. Finalmente, después de 6 años de ceguera, había elegido ver, y eso, al final, hizo toda la diferencia. Y así termina la historia de Carmen y Rafael. 6 años de amor silencioso, 6 años de ceguera, y finalmente, gracias a una mujer sabia que se negó a morir antes de ver justicia hecha, un despertar que lo transformó todo. Esta es una historia sobre el coraje de amar cuando parece imposible, sobre la dignidad de preservarse a uno mismo incluso cuando duele, sobre cómo a veces las personas que más amamos son las que están más cerca pero que no logramos ver hasta casi perderlas, y sobre cómo nunca es demasiado tarde para despertar, para tener coraje, para elegir el amor sobre todo lo demás. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada momento de la angustia de Carmen, si animaste a Rafael a finalmente abrir sus ojos, si lloraste cuando doña Beatriz usó sus últimas fuerzas para unirlos, entonces entiendes. Entiendes que el amor verdadero a veces necesita atravesar el valle del silencio, el valle del dolor, el valle de la casi pérdida, antes de finalmente encontrar su voz. Te invito con todo mi corazón. Suscríbete a este canal. Sé parte de esta familia de almas que entienden que las historias de amor no siempre son fáciles, pero siempre son dignas de ser contadas. Activa la campanita porque aquí encontrarás más historias como esta. Historias que no solo entretienen, sino que nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestra propia capacidad de amar profundamente, de esperar pacientemente, de tener coraje cuando parece imposible. Y ahora, cuéntanos tu historia. ¿Fuiste Carmen alguna vez? ¿Amaste a alguien en silencio durante años, esperando ser vista? ¿O fuiste Rafael, ciego al amor que estaba justo frente a ti, hasta casi perderlo? ¿O tal vez fuiste doña Beatriz, la persona que vio lo que otros no veían y se negó a dejar que el amor verdadero escapara sin luchar? Comparte en los comentarios. Deja tu like. Cuéntanos sobre tus propios viajes de amor que casi no sucedió, pero sucedió, porque tus historias importan. Tus voces importan, y juntos creamos una comunidad donde el amor, en todas sus formas, es celebrado y honrado. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Gracias por creer, como yo creo, que a veces los mejores finales felices son aquellos que casi no sucedieron, que requirieron años de paciencia y coraje, pero que al final valieron cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de espera. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden siempre, nunca es demasiado tarde para despertar, nunca es demasiado tarde para ver, nunca es demasiado tarde para elegir el amor.